Hola, somos la Biblia. Comenzamos hoy, amigo oyente, a considerar en detalle el primer libro de la Biblia, o sea, el libro de Génesis. Como dijimos en nuestro estudio anterior, hemos dividido este libro en dos secciones mayores. La primera sección comprende los capítulos 1 al 11, y la segunda sección comprende los capítulos 12 al 50. En los primeros dos capítulos de la primera sección, tenemos la historia de la creación. En primer lugar, como ya hemos visto, está la creación del universo, la catástrofe de la Tierra, y la restauración de la Tierra. No olvides suscribirte y compartir para que nuestro mensaje sea más profundo y llegue a todo el mundo. Gracias. Nuestro planeta guarda misterios, susurros de un pasado que desafían nuestra comprensión de los orígenes de la vida. Los descubrimientos arqueológicos, a menudo aclamados como triunfos para la evolución, a veces revelan anomalías desconcertantes. Estos hallazgos sugieren una historia más compleja que un simple ascenso evolutivo lineal. Consideremos las piedras intrincadamente talladas de Ica, Perú. Estas piedras representan procedimientos quirúrgicos avanzados y mapas que parecen trazar antiguos continentes. O reflexionemos sobre el mecanismo de Antikythera, una sofisticada calculadora astronómica descubierta en un naufragio griego. Este dispositivo, que data de hace más de 2000 años, refleja un nivel de sofisticación tecnológica que no se asocia comúnmente con esa época. Estos artefactos, junto con otros similares, desafían la narrativa evolutiva convencional. Plantean preguntas sobre las verdaderas capacidades de las civilizaciones antiguas y la posibilidad de que el conocimiento se haya perdido y redescubierto a lo largo de la historia. La explosión cámbrica, un período de hace aproximadamente 540 millones de años, se erige como un desafío formidable al gradualismo inherente a la evolución darwiniana. En un periodo de tiempo notablemente corto, una asombrosa variedad de formas de vida complejas irrumpieron en escena. Esta repentina profusión de especies diversas contradice los cambios lentos e incrementales esperados durante eones. Los biólogos evolutivos luchan por explicar esta rápida diversificación. El registro fósil, a menudo promocionado como evidencia de la evolución, revela un aumento repentino de la complejidad, no las transiciones graduales predichas por la teoría darwiniana. La explosión cámbrica plantea profundas preguntas sobre los mecanismos de la evolución. ¿Pueden las mutaciones aleatorias y la selección natural realmente explicar una diversificación de la vida tan dramática y rápida? ¿O este evento apunta a otras fuerzas quizás inexploradas en juego en el desarrollo de la vida en la Tierra? El propio Charles Darwin reconoció una debilidad significativa en su teoría: la falta de fósiles transicionales. Estos eslabones perdidos fueron cruciales para demostrar la transformación gradual de una especie en otra. Darwin reconoció esta brecha, con la esperanza de que los descubrimientos futuros la llenaran. Sin embargo, a pesar de más de un siglo de intensa búsqueda de fósiles, las esquivas formas transicionales permanecen en gran medida ausentes. Si bien los paleontólogos han desenterrado innumerables fósiles, los linajes claros que conectan los principales grupos de animales aún faltan. Esta ausencia de transiciones graduales en el registro fósil plantea un serio desafío a la idea de la evolución gradual. Sugiere que el desarrollo de nuevas especies podría no ser un proceso suave y continuo, sino más bien una serie de saltos o brincos, dejando pocos rastros en el registro fósil. Los avances en microbiología han revelado la asombrosa complejidad incluso de la célula viva más simple. La intrincada maquinaria dentro de cada célula, con su ADN, ARN y síntesis de proteínas, apunta a un nivel de diseño sofisticado que desafía la explicación por procesos evolutivos graduales. ¿Cómo pudo surgir un sistema tan complejo que depende de la interacción perfecta de numerosos componentes a través de una serie de pequeños cambios aleatorios? Cada parte de la célula depende de las demás para funcionar. Esta interdependencia plantea la cuestión de cómo cada componente podría haber evolucionado gradualmente, ya que su desarrollo individual
no serviría para nada sin la existencia simultánea de todo el sistema. La complejidad irreducible de la célula sugiere que alguna forma de diseño inteligente, en lugar del azar aleatorio, podría ser una explicación más plausible para su origen. Sección 5. Complejidad irreducible. Una espina en el costado de la evolución. El concepto de complejidad irreducible plantea un obstáculo importante para la teoría de la evolución. Este término, popularizado por el bioquímico Michael Behe, describe sistemas que no pueden funcionar sin que todas sus partes estén presentes y trabajando juntas. Estos sistemas, como el flagelo bacteriano o la cascada de coagulación de la sangre, desafían la idea de la evolución gradual. Es difícil imaginar cómo cada componente de estos sistemas podría haber surgido de forma gradual e independiente cuando su función depende de la existencia simultánea de todas las demás partes. La complejidad irreducible sugiere que algunos sistemas biológicos son demasiado complejos para haber evolucionado a través de una serie de pequeños cambios incrementales. Este concepto da crédito a la posibilidad de un diseño inteligente, donde una mano guía, en lugar de la casualidad ciega, jugó un papel en el origen de estos complejos sistemas biológicos. Sección 6. ¿El registro fósil más lagunas que eslabones? Si bien los defensores de la evolución a menudo señalan el registro fósil como evidencia de su teoría, una mirada más cercana revela una historia plagada de lagunas e inconsistencias. Las formas transicionales esperadas que demostrarían la transformación gradual de una especie en otra permanecen en gran medida ausentes. En cambio, el registro fósil a menudo revela apariciones repentinas de nuevas especies, seguidas de largos periodos de estasis, un patrón que desafía el gradualismo inherente a la evolución darwiniana. El registro fósil, en lugar de proporcionar una narrativa clara y convincente para la evolución, presenta una serie de instantáneas, vislumbres de un pasado que es mucho más complejo y matizado que una simple progresión lineal de la vida. La falta de formas transicionales y las apariciones repentinas de nuevas especies sugieren que otros mecanismos, más allá de la mutación aleatoria y la selección natural, podrían estar en juego en el desarrollo de la diversidad de la vida. Sección 7. Los límites de la mutación y la selección natural. La mutación y la selección natural, las piedras angulares de la evolución darwiniana, enfrentan limitaciones en su capacidad para explicar la complejidad y diversidad de la vida. Las mutaciones, cambios aleatorios en el código genético de un organismo, a menudo son dañinas o neutrales. Si bien ocurren mutaciones beneficiosas, su rareza y el alcance limitado de sus efectos plantean dudas sobre su capacidad para impulsar el desarrollo de estructuras y funciones completamente nuevas. La selección natural, el proceso por el cual los organismos con rasgos ventajosos tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, actúa como un mecanismo de filtrado, pero no puede crear nueva información o estructuras novedosas. Solo puede funcionar con la variación genética existente dentro de una población. Las limitaciones de la mutación y la selección natural sugieren que otros mecanismos, como la deriva genética, el flujo de genes o incluso factores no materiales, podrían desempeñar un papel más importante en la configuración de la trayectoria de la vida. Sección 8. El origen de la vida. Un misterio sin resolver. Quizás la pregunta más fundamental en el debate sobre los orígenes, el origen de la vida misma, sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Cómo surgió la primera molécula autorreplicante de una sopa primordial de sustancias químicas inanimadas? A pesar de décadas de investigación, los científicos aún tienen que proporcionar una explicación satisfactoria para este paso crucial en la evolución de la vida. Las condiciones en la Tierra primitiva, si bien eran propicias para la formación de algunas moléculas orgánicas, también habrían presentado desafíos importantes para la formación y estabilidad de biomoléculas complejas. La generación espontánea de vida a partir de materia no viviente sigue siendo un objetivo esquivo, lo que lleva a algunos científicos a proponer teorías alternativas, como la panspermia, la idea de que la vida se originó en otra parte del universo y fue transportada a la Tierra.
El origen de la vida sigue siendo un enigma profundo, un testimonio de los límites de nuestra comprensión científica actual. Sección 9. El argumento del ajuste fino. ¿Evidencia de diseño? El argumento del ajuste fino apunta a la notable precisión de las constantes y leyes físicas del universo. Estas constantes, como la constante gravitacional o la velocidad de la luz, se establecen dentro de un rango increíblemente estrecho que permite la existencia de estrellas, planetas y, en última instancia, la vida misma. Incluso pequeñas variaciones en estas constantes harían que el universo fuera inhóspito para la vida tal como la conocemos. Este ajuste fino ha llevado a algunos a proponer que el universo no es producto del azar, sino el resultado de un diseño inteligente. La idea es que un diseñador que posee un conocimiento y un poder inmensos calibró cuidadosamente los parámetros del universo para permitir el surgimiento de la vida. Si bien el argumento del ajuste fino no ofrece una prueba definitiva, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del universo y la posibilidad de una mano guía detrás de su existencia. Sección 10. Conclusión: la necesidad de una investigación abierta. El debate sobre los orígenes está lejos de estar resuelto. Si bien la evolución ofrece un marco valioso para comprender la diversidad de la vida, es esencial reconocer sus limitaciones y explorar perspectivas alternativas. La adhesión dogmática a cualquier teoría única puede sofocar el progreso científico y obstaculizar nuestra búsqueda de la verdad. La investigación abierta, el pensamiento crítico y la voluntad de cuestionar las suposiciones son cruciales para avanzar en nuestra comprensión del mundo natural. En lugar de suprimir los puntos de vista disidentes, deberíamos fomentar una diversidad de perspectivas en la educación y el discurso científico. Al fomentar un entorno de diálogo abierto y respetuoso, podemos crear un espacio donde las ideas se puedan probar, desafiar y refinar rigurosamente, lo que finalmente nos acercará a una comprensión más completa de los orígenes de la vida y del universo que habitamos. Comenzamos hoy, amigo oyente, a considerar en detalle el primer libro de la Biblia, o sea, el libro de Génesis. Como dijimos en nuestro estudio anterior, hemos dividido este libro en dos secciones mayores. La primera sección comprende los capítulos 1 al 11, y la segunda sección comprende los capítulos 12 al 50. En los primeros dos capítulos de la primera sección tenemos la historia de la creación. En primer lugar, como ya hemos visto, está la creación del universo, la catástrofe de la tierra y la restauración de la tierra. Ahora, en el capítulo 2 tendremos la creación del hombre. Pero aquí tenemos la historia de la creación presentada brevemente y con exactitud en un solo versículo. Es el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, donde leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Con toda franqueza, amigo oyente, esta es una de las declaraciones más profundas que se haya expresado. Creemos que eso es todo lo que tenemos de la creación misma, con la excepción del relato de la creación del hombre y de los animales que se hace más adelante en este mismo libro de Génesis. Pero esta es la narración de la creación y admitimos que realmente es muy breve. Pablo Bellamy, quien fuera editor de un diario en Cleveland, en el estado de Ohio, Estados Unidos, hacía una ronda una noche por los escritorios de los reporteros y notó que uno de ellos escribía un relato largo de un hecho que, a su parecer, tenía muy poca importancia. Le dijo al reportero: «Abrévielo». Después de todo, el relato de la creación se narró en Génesis 1 en 282 palabras. El reportero contestó entonces: «Así es, pero yo siempre opiné que bien se pudo haber evitado muchos argumentos más adelante en cuanto a la creación si alguien hubiera escrito unas 200 palabras más». Amigo oyente, es interesante notar que Dios verdaderamente nos ha dado una edición abreviada de la creación. Surge entonces la pregunta: ¿qué tenía Él en mente cuando nos dio esta sección en particular? ¿Cuál era el propósito del autor aquí? ¿Fue su propósito enseñar geología? Bueno, permítanos decir que hay mucha controversia y desacuerdo en cuanto a esto, como vamos a ver hoy en nuestro estudio. Hace algún tiempo, la Junta de Educación del Estado de California, en los Estados Unidos, votó por incluir la teoría bíblica, como la llaman, en los libros de ciencia. Ahora, francamente, no estamos seguros de que esto nos satisfaga. Alguien dirá:
Bueno, ¿cómo es que no se siente alegre por el paso que se ha dado, ya que es un paso adelante? Amigo oyente, la razón por la cual no nos sentimos satisfechos por esto es por el carácter de los maestros que la enseñan. No hay suficientes maestros que sean cristianos y que tengan una base verdaderamente bíblica para poder enseñarla correctamente. Los maestros de las escuelas primarias que están realmente preparados para enseñar la historia de la creación son muy pocos. El doctor Ralph Girard, profesor de biología y decano de la división de postgraduados de la Universidad de California en Davis, hizo el siguiente comentario según la prensa. ¿Debe un curso científico sobre la reproducción mencionar también la teoría de la cigüeña? Bueno, para beneficio de este profesor, lo más interesante es que la teoría de la cigüeña no se menciona para nada en la Biblia. En cambio, el relato de la creación sí se menciona. Su comparación no se justifica en ninguna manera porque la Biblia trata de este asunto de la procreación en una forma muy literal. Y si usted lee su Biblia con cuidado, nunca hubiera tenido en su mente el punto de vista de la teoría de la cigüeña. La declaración del Dr. Girard revela una actitud muy antagónica hacia la Biblia. Opinamos que este hombre probablemente sabe muchísimo en cuanto a la materia de biología, pero muy poco en cuanto a la palabra de Dios. Creemos que eso es muy obvio al escuchar el tipo de declaración que él ha hecho. Ahora, al llegar aquí a este primer versículo del capítulo 1 de Génesis, debemos reconocer que este problema del origen provoca más controversia violenta, teorías insensatas y amplio desacuerdo que cualquier otro. Siempre hay la inclusión de la hipótesis del hombre y como resultado hay una babel de voces que ha sofocado la clara voz de Dios. En realidad, hay dos grupos extremos que han empañado el asunto y han dividido las aguas del entendimiento con sus suposiciones y afirmaciones dogmáticas. Un grupo se compone de los científicos arrogantes que asumen que la evolución biológica y filosófica es la verdad indisputable. Su presunto axioma es los ciertísimos hallazgos de la ciencia. Veremos eso dentro de un momento. El otro grupo se compone de los teólogos jóvenes y orgullosos que se atribuyen el superconocimiento de que ellos han descubierto cómo es que Dios lo hizo. Describen y hablan eruditamente acerca de alguna teoría ingeniosa que reconcilia la ciencia con la Biblia. Miran con desdén a los grandes expositores bíblicos del pasado como si fueran enanos bíblicos comparados con ellos. Permítanos decir, amigo oyente, que estos dos grupos harían bien en considerar una declaración que se le hizo a Job. Cuando el Señor por fin se le apareció, le hizo esta pregunta en Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y la verdad es que Dios le dice al hombre, tú hablas acerca del origen del universo, pero tú ni siquiera sabes dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. Y esa es una buena pregunta que estamos seguros ningún hombre puede responder. Ahora hay algunas teorías extremas y creemos que probablemente debemos considerarlas. Y a propósito, podemos hacer una división aquí, una división doble. Si vamos a hablar sobre los orígenes, estamos limitados o bien a la especulación o a la creación. Toda teoría cae dentro de una de estas dos divisiones. Ahora no nos diga que la ciencia dice, porque después de todo, la evolución tiene muchas teorías hoy. Y algunos de los científicos más respetables del pasado y del presente rechazan la evolución. De modo que usted no puede presentarla como una declaración científica, como cuando se afirma que 2 más 2 son 4. Luego hay el relato de la creación en Génesis capítulo 1, y eso a propósito hay que aceptarlo por la fe. Es muy interesante que Dios lo hiciera así. Es la única manera en que puede ser aceptado. El escritor a los Hebreos lo expresó de esta manera allá en el capítulo 11 de su carta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que el gran problema todavía permanece hoy. ¿Cómo pasó de la nada a hacer algo? La única manera en que uno lo puede saber es por la fe o por la especulación. Y permítanos decirle que la especulación no tiene nada de científico. Observemos ahora algunas de las teorías, y es bastante interesante notarlas.
Hay quienes dicen hoy que debemos aceptar la respuesta científica. Y a ellos les preguntamos, ¿cuál es la respuesta científica? ¿De qué ciencia hablamos? En el año 1806, el profesor Lyell dijo que el Instituto francés enumeró no menos de 80 teorías geológicas que eran hostiles a las Escrituras, pero que ninguna de esas teorías se afirmaban hoy en día. Y eso es muy interesante. A muchos nos enseñaron unas teorías en las escuelas, las cuales ni siquiera se enseñan hoy en día. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando se afirmaba que el sistema tolemaico era el correcto. Y amigo oyente, esa teoría contradecía el libro de Génesis. Pero no creemos que haya un científico respetable en nuestro tiempo que mantenga ese punto de vista tolemaico. Luego hubo el sistema científico newtoniano. Por años los científicos del mundo sostenían ese punto de vista y decían que contradecía la Biblia, y así era. Pero ¿sabe usted que hoy han descartado ese sistema newtoniano? Comenzaron luego a enseñar la hipótesis nebular. Enseñaban que la materia es indestructible. Eso fue antes del advenimiento de la bomba atómica, por supuesto. Pero ahora todo eso ha sido descartado. De modo que cuando alguien dice hoy que quiere mantener un punto de vista científico en oposición al relato del Génesis, quisiéramos preguntarle, ¿a cuál ciencia se adhiere usted? ¿Y sabe usted que lo que es ciencia hoy puede que no sea ciencia mañana? Dicen que esos libros cambian cada 10 años y que la mayoría de ellos cambian cada 5 años. La verdad es que debemos considerar cuál fue el propósito de Moisés al escribir este libro. Creemos que él se reiría de toda esa confusión que ha resultado hoy en cuanto al relato de la creación. El apóstol Pablo nos dice el propósito de la Escritura. Él dice en su segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». ¿Cuál es entonces el propósito de la Escritura? El propósito es instruir en justicia. No fue escrita para enseñar geología ni biología. Fue escrita para mostrar la relación del hombre con Dios y los requisitos de Dios para el hombre hoy en día y lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Usted puede escribir esta pregunta sobre la primera parte del libro de Génesis. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Suponga, amigo oyente, que Dios hubiera dado una declaración científica de la creación. ¿Cuántas personas de la época de Moisés podrían haberla entendido? ¿Cuántas personas aún en nuestro tiempo podrían entenderla? Usted debe recordar que la Biblia no fue escrita para profesores doctos, sino para la gente sencilla de todas las épocas en todas partes. Sin embargo, siempre ha atraído a los hombres inteligentes, y queremos decir a los hombres verdaderamente inteligentes. De modo que no está expresada en esa clase de lenguaje. Si hubiera sido escrita en el lenguaje científico de la época de Moisés, ciertamente la habrían rechazado. Los hombres han salido con varias soluciones con respecto al origen del universo. Una de ellas es que es una ilusión. Bueno, esa declaración está ciertamente en oposición a los hechos, ¿no le parece? Sin embargo, hay muchos que la afirman. Luego hay quienes dicen que el universo se originó espontáneamente de la nada. Bueno, eso es lo que dice la Biblia en cierta manera, pero hay que recordar que fue porque Dios habló, Dios lo creó. La tercera versión es que no tuvo origen, sino que ha existido eternamente. La cuarta versión es que el universo fue creado. Permítanos ahora compartir con usted algunas de estas teorías que los hombres han desarrollado a través de la historia del mundo. El doctor Harlow Shapley, quien fue director del Observatorio de Harvard, dijo, «Todavía estamos sumidos en una ignorancia abismal en cuanto al mundo en que vivimos. Hemos avanzado muy poco con relación a la total extensión conjeturable del conocimiento que está más allá del nivel de la sabiduría adquirida por animales de una larga experiencia racial. Es cierto que no tememos más los extraños chillidos en la obscuridad, ni somos supersticiosos en cuanto a los muertos. En muchas ocasiones somos valerosamente racionales. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto lo desconocido supera a lo conocido». Amigo oyente, sin duda alguna, esta es una tremenda declaración. Y el doctor
Lawrence C. Eiseley, de la Universidad de Pensilvania, dijo: «No sabemos más en cuanto a la materia y cómo se produce que lo que sabemos de las cosas espirituales. Por eso creo que es imprudente decir en nuestro presente estado de conocimiento que el uno excluye el otro. El universo parece existir como una serie de niveles emergentes, ninguno de los cuales es como el nivel anterior. Que el hombre y lo demás de la vida han evolucionado es innegable, pero lo que está debajo de esas manifestaciones exteriores no lo sabemos». Y añade el Dr. Eiseley: «Yo quisiera poder contestar su pregunta, pero el cubrir mi ignorancia con palabras grandes no sería provechoso ni para usted ni para mí». Veamos también algunas declaraciones tomadas de la prensa. Allá por el año 1961, un diario publicó un artículo en el cual decía que el hombre estaba a punto de descubrir el misterio del origen del mundo. Sin embargo, no han escrito nada nuevo sobre el asunto desde aquel entonces. El biólogo Edwin Conklin, hablando sobre la evolución, declaró: «La probabilidad de que la vida se originara por accidente se compara con la probabilidad de que el diccionario completo se originara por una explosión en una imprenta». Eso es algo que no suena tan científico, procediendo de un científico destacado. En realidad, hay 3 teorías acerca del universo que ha propuesto la astronomía. Y es muy interesante observar esas teorías. Una se conoce como la teoría del estado continuo. Otra es la teoría de la detonación grande. Y la otra es la teoría de la oscilación. La teoría de la detonación grande sostiene que hubo una gran explosión hace millones de años. Creemos que hace 10 billones de años que ocurrió una, y opinan que habrá otra después de pasar otros 10 billones de años. No creemos que debemos preocuparnos mucho por ella, pero es interesante que se ofrece esta explicación en nuestros días. Y uno descubre que Gran Bretaña es el lugar donde se produjo esta teoría. Y francamente, no hemos oído mucho acerca de las piedras que trajeron de la Luna. ¿Ha notado usted que muchos de los científicos ni se entusiasman por esas piedras? Es porque ellas parecen refutar la teoría de estos hombres. Hace ya muchos años, el doctor Louis Leakey, quien era hijo de misioneros, salió con una teoría que él halló por allá en África. Se trata de una calavera que él llama el hombre cascanueces. Suponemos que tenía las muelas bastante buenas. Se supone que vivió allá hace unos 600,000 años, según el doctor Leakey. Bueno, ya hemos tenido teorías así como estas antes, pero muchos de los grandes científicos de hoy no son engañados con ellas. Ahora, el doctor Lawrence S. Dillon, profesor asociado de biología de la Universidad de Texas, dice: «El hombre no es animal, sino una planta que evolucionó de una alga marina. Todo animal en realidad es un tipo de planta altamente modificada que se ha derivado hace 1 billón de años o algo así de una ascendencia común con una alga marina». Ahora, es posible que usted y yo hemos estado buscando a nuestros abuelos en el lugar equivocado. Algunas personas los han estado buscando en un árbol. Debiéramos estar por allí arrancando las algas marinas, porque ellas son nuestros abuelos. Amigo oyente, esto se vuelve verdaderamente ridículo cuando uno lo pone al lado de algunas otras cosas. Los dogmas de la ciencia pueden llegar a ser hasta una tontería absoluta. Según el doctor J. N. Talmage, cuando en las excavaciones arqueológicas se encontraba objetos prehistóricos culturales, se acostumbraba a arreglarlos de tal manera que aquellos objetos más rústicos siempre fueran datados o fechados más antiguos que aquellos de un tiempo más reciente, sin dar importancia al lugar donde fueran hallados. Sin embargo, ha sido desconcertante el hecho de que a veces han encontrado una civilización avanzada debajo de lo que parecía ser una civilización prehistórica. Hay tantas otras teorías así que se ofrecen hoy en día en cuanto al principio de la Tierra. El doctor Klaus Mantel, de Alemania, dijo: «No veo razón para que la raza humana se vea más relacionada con monos que con canarios o canguros». Tal vez esa es la dirección que debamos seguir en busca de nuestros antepasados. Ahora, como usted sabe, amigo oyente, ni siquiera los evolucionistas se ponen de acuerdo. La teoría evolucionista se divide en muchos aspectos y puntos de vista. Nunca ha sido probada como la verdad.
Es una lástima que cuando uno llega al nivel de los falsos científicos y estamos pensando en los maestros que hoy enseñan ciencia en las escuelas, que no pueden presentar un criterio justo porque les fue ofrecido solo un punto de vista en la universidad. El doctor G. A. Kercott, del Departamento de Fisiología y Bioquímica en la Universidad de Southampton, en Inglaterra, ha escrito el libro que lleva el título Las implicaciones de la evolución. Y él declara: hay una teoría que declara que es posible observar que muchos animales vivientes pasan por cambios durante el curso del tiempo, y por tanto se puede formar nuevas especies. Esta se puede llamar una teoría especial de la evolución, y es posible probarla en ciertos casos por experimentos. En cambio, hay la teoría que propone que toda forma viviente en el mundo ha procedido de una sola causa, la cual salió de una forma inorgánica. La teoría puede ser llamada una teoría general de la evolución, y la evidencia que la sostiene no es lo suficientemente fuerte como para permitirnos considerarla como algo más que una hipótesis. Quisiéramos también darle la declaración del botánico sueco Dr. Heribert Nilsson. Él dice: mis esfuerzos para probar la evolución por experimentos practicados por más de 40 años han fracasado completamente. Por lo menos no me pueden acusar de haber comenzado desde una preconcebida perspectiva contraevolucionista. Se puede mantener firmemente que ni aún es posible formar una caricatura de un hecho paleobiológico. La materia fósil está tan completa ahora que ha sido posible construir nuevas clases, y la falta de series transitorias no se puede explicar como debido a la escasez de materia. Las faltas son verdaderas y nunca se llenarán. La idea de una evolución se apoya en pura creencia. Esta declaración nos está llevando a la esfera de la religión. Y amigo oyente, si usted es evolucionista, tendrá que aceptar la evolución por la fe. La evolución es simplemente especulación, y siempre lo ha sido. Pero lamentablemente, muchos la han aceptado como un hecho veraz. Ahora hay un grupo de teólogos, casi todos jóvenes, que no quieren que los llamen oscurantistas intelectuales, de modo que han adoptado lo que se conoce como la evolución teísta. El doctor Kirtley Mather, en La ciencia reflexiona sobre la religión, declara: cuando un teólogo acepta la evolución como el proceso utilizado por el Creador, debe estar dispuesto a ir hasta lo último. No solo es un proceso metódico, sino un proceso que continúa. La edad de oro para el hombre, por si acaso hay una, queda para el futuro y no tuvo lugar en el pasado. Además, el proceso creador de la evolución de las primeras células vivientes, procedentes de materias no vivientes que previamente existían, puede representar un brinco primitivo, más bien que un infinitesimal paso por la senda del progreso, pero es un desarrollo enteramente natural. Permítanos decirle, amigo oyente, que no es posible. Es un dogma irrazonable. Es una posición ilógica decir que uno es evolucionista teísta. Hay quienes tratan de ir en dos direcciones. Les gustaría progresar con los que no creen y a la vez llevar una Biblia Scofield en la mano. Tememos que sea difícil hacer las dos cosas a la vez. Es como aquella antigua carrera griega donde se pone un pie en un caballo y el otro pie en otro caballo, y luego comienza la carrera. Bueno, es magnífico cuando los dos caballos corren en la misma dirección, pero cuando uno de los caballos decide correr en una dirección y el otro caballo en otra dirección, pues se encuentra uno en aprietos. Hay que determinar con cuál se queda, y esa es precisamente la condición del evolucionista teísta. Ordinariamente se equivoca de camino. Por lo general, se equivoca de caballo también. Hoy se encuentran tantos seres inteligentes que parecen estar mal informados. Hace años la revista Liberty publicó un artículo en el cual decía, entre otras cosas, según la historia bíblica, ¿cuál es la fecha de la creación del mundo? ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que dieron como respuesta? 4004 años antes de Cristo. Absolutamente ridículo. ¿Quién estaba allí sino solo Dios? Dios creó el universo. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha ido ya y tenemos que detenernos por hoy en este lugar. En nuestro próximo programa continuaremos dando lectura a algunas de las declaraciones que los hombres han expresado, tratando de explicar a su manera el principio del universo, negándose a aceptar lo que Dios ha declarado como el principio de nuestra tierra. Será pues, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga
abundantemente.